Gozo ver la casa llena y más que me gozo yo, se goza más el Señor, porque ustedes realmente confían en que Él algo va a hacer. Amén. No estamos viendo la situación, no estamos viendo las circunstancias, estamos creyendo, ¿verdad?, que nuestro Abba Padre nos va a sorprender. Y para mí, como siempre les he dicho, es un privilegio estar aquí, disponerme, rendir mi voluntad para que Él haga su voluntad. Yo me dispongo, usted ha venido por Dios, mas no por mí. Amén. Yo solamente, así como ustedes, soy un instrumento del Señor. Amén. Bueno, yo quiero ya que mis amados ujieres se alisten con los que le pedí. Y bueno, es cierto que muchas veces vamos a mercados, supermercados, tiendas, ¿verdad? A veces queremos consumir frutas, ¿verdad? Y cuando vamos a estos lugares, vamos a buscar las mejores frutas, ¿verdad? O usted va por una fruta prohibida o por una fruta podrida. Si usted ve una fruta podrida ahí, ¿usted se la va a coger para comérsela? No, ¿verdad? Más aún si yo tuviese un local, ¿verdad? Y en ese local vendo frutas. Y resulta que yo a mis clientes le vendo una fruta que está en mal estado, que está dañada. ¿Qué va a pasar? Me va a llamar la atención, va a estar diciendo, no vayas allá a ese local, en ese local te dan frutas podridas, que no valen, que están pasadas, te dan el rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Que el Señor no va a regresar, el Señor no va a venir acá nuevamente, ¿verdad? No va a venir. Pero si yo le ofrezco a Él las mejores frutas, las más grandes, las más ricas, en un buen estado, yo voy a conseguir muy buenas referencias. Entonces va a decir, ¿sabe qué, amada profetisa? Allá donde el hermano Víctor venden unas frutas fresquitas, grandes, ricas, jugosas y sobre todo barato. ¿Y eso qué va a causar? Que mucha gente venga, que mucha gente llegue, que eso se vaya difundiendo, ¿verdad? Y estas personas van a ir y más adelante voy a tener que necesitar un local más grande porque ya no va a alcanzar, ¿no?, para tanta gente que va a llegar. Entonces, en el ámbito espiritual es lo mismo. Es igual a nosotros si no damos buenos frutos. Si nosotros no damos buenos frutos, no esperemos nada bueno. Nosotros, cuando no damos buenos frutos, hay personas que de una u otra manera nos van a rechazar. Quiero que pasen, por favor. Y mientras ellos van pasando, nuestro entorno, nuestros familiares van a decir, no, pero ¿para qué yo voy a ir allá? Si Juanito es así, Juanito es asado, Juanito es sancochado, ¿por qué yo voy a ir allá, a ese lugar? Si él no es una buena persona. Él dice que va a la iglesia, pero míralo cómo es, malos frutos. Ahora yo los invito a cada uno de ustedes, hasta los que alcancen, que por favor cojan una fruta. Levántense y cojan una fruta. Sofía, Elías, esposa, todos, por favor. Eso, cojan. Se la van a tener que comer, ¿ah? Cojan una fruta, por favor, ¿sí? Cojan una fruta. Amada, coja una fruta, de eso se lo va a comer, porque yo voy a hacer que se lo coman. Por favor, deleítese, amada. Coja. Eso, coja. ¿Quién más faltó por ahí? Amados, por favor, vengan. Sírvanse, a ver. No, pues Christopher, coja, eso. Amada Marta, ¿usted ya cogió? ¿Sí? ¿Ya cogió su fruta, amada? Ahí está, ya le dieron. Bueno, gloria a Dios. Ahora quiero que se pongan en pie. Y quiero que miren a la mesa. ¿Qué fruto quedó ahí? El fruto podrido. ¿Y por qué
No lo cogieron. ¿Por qué no se lo comieron? Porque está dañado, porque está podrido, ¿verdad? Tomen asiento, por favor. Entonces nadie cogió el fruto que estaba podrido, el fruto que estaba dañado, el fruto que está magullado, ¿verdad? Porque eso no es consumible, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? Lo rechaza, lo rechaza. Entonces, ¿qué quería dar de ejemplo, no? Como preámbulo a esto, que la gente siempre va a querer los mejores frutos. Tu familia, tus amigos, compañeros, siempre van a ver tus frutos. Y nosotros como hijos de Dios debemos dar los mejores frutos. En el transcurso de este tema, incluso pondré como ejemplo un testimonio de mi vida. Y por esto, el tema de hoy se llama frutos que convencen. Dale un aplauso al Espíritu Santo. No sé, si quiere déjelo ahí, amado. Voy a ver quién se lo va a comer. Vamos a ver quién se lo come. Bueno, he escuchado muchos hermanos que me dicen, sí, amado, el único que convence es el Espíritu Santo. Y es verdad, tiene razón. Incluso la palabra de Dios lo respalda y lo dice en Juan, ¿verdad? Dice que el que convence de juicio, pecado y justicia va a ser el Espíritu Santo. Pero hay algo, amados. Nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo para convencer a personas. Podemos ser usados por el Espíritu Santo para convencer a personas, para convencer al esposo, al amigo, a la amiga. ¿Y a través de qué? A través de nuestros frutos. A través de nuestros frutos. Entonces, dice que también somos usados por los frutos, y esos frutos que también nos da el Espíritu Santo de Dios. A través de los frutos del Espíritu, las personas sean convencidas de que hay un Dios poderoso que puede transformarlo y puede cambiarlo todo. Pero así como hay frutos del Espíritu, amados, también hay frutos de la carne. ¿Quién me puede decir algún fruto de la carne? Ahí está mi amado Jimmy, ya dijo la mayoría. Entonces, así como tenemos los frutos del Espíritu Santo, hay también los frutos de la carne. Y vamos a empezar con ellos. Por favor, mis amados, frutos de la carne. Y me tiene listo, por favor, Gálatas 5, versículo del 19 al 21. Al término carne se le atribuye con frecuencia la connotación de un estilo de vida impío, de egoísmo y de autocomplacencia. A veces, ¿por qué decimos autocomplacencia? Porque a veces queremos nosotros satisfacer la carne. Y cuando nosotros queremos satisfacer la carne es porque no estamos siendo portadores del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? De que nosotros realmente queremos complacer a la carne cuando sabemos algo que es malo y lo hacemos, ¿verdad? Sabemos que la pornografía no es bueno y a veces vemos, incluso hasta en las redes sociales, pequeños cortometrajes y no le damos un pase. Sabemos también que cuando no perdonamos, también es algo de la carne. Y cuando estamos en la carne, lamentablemente el Espíritu Santo de Dios no mora. Y es ahí cuando la vocecita nos va a hablar, ¿verdad? Acuérdate lo que te hizo, mira esto, mira lo otro. Y siempre nos vamos a ir a lo contrario de Dios, a lo contrario, a no dar esos frutos del Espíritu Santo. Entonces, alguien que está en la carne solo denota que no está siendo dirigido o guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, y vamos a ver cuáles son esos frutos de la carne. Gálatas 5:19 dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. 20. Idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. 21. Y envidia,
borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, la consecuencia de los malos frutos, las consecuencias de los frutos de la carne, por cualquiera de las que se nombraron, podríamos quedarnos sin el reino de los cielos. Entonces, la palabra de Dios es clara y me dice que todo aquel que esté en la carne no heredará el reino de Dios, pero tampoco heredará el reino si esa conducta o ese mal fruto contamina al resto. Tal vez no estoy siendo un ejemplo de cambio a otros, o no me dispongo para ser usado por el Espíritu Santo, para convencer de juicio, pecado y justicia a través de mis buenos frutos a esa persona. La palabra de Dios dice que no debemos ser causa de tropiezo para los demás y que me pedirá cuentas de todo lo que yo haga. Escrito está que aquel que sabe y lo hace le es contado como pecado. Entonces, no solamente yo no debo de hacer o de tener esos malos frutos, también debo evitar hacer caer al hermano. Debo de evitarlo. No debemos ser causa de tropiezo. Y para el que no me cree, siempre digo, esto es basado bajo la palabra de Dios. Por favor, Ezequiel 3 del 17 al 20. Todos los versículos que se van a mencionar hoy es la nueva versión internacional. Entonces, hablábamos de que los frutos de la carne no nos permitirán heredar el reino de los cielos. Y también, ¿verdad?, el hacer tropezar o caer a alguien, no necesariamente a un hermano, a cualquiera, a cualquier alma, al prójimo. Dice la palabra: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. 18. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú al malvado no le hayas advertido sobre su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Quedémonos un momentito ahí. Pero si nuestros frutos no son buenos, ¿cómo podemos nosotros advertirles a ellos? Nosotros con los malos frutos estamos llevando a que esa persona muera. Pero dice también su palabra que nosotros debemos advertirle a ellos. Y si no lo hacemos, la persona morirá, y dice que el Señor nos pedirá cuentas por esas muertes. ¿Cuáles han sido nuestros frutos hacia los demás? ¿Realmente los frutos han sido comestibles o han sido frutos que han sido rechazados, como lo que vimos el día de hoy? Frutos podridos, frutos que no se pueden consumir, frutos que más tarde el ujier lo tirará a la basura. Si esos han sido nuestros frutos, estamos llevando a condenación a un alma. Porque esa persona, por nuestro fruto, va a decir: ¿pero para qué? Si esa persona va a la iglesia y mira cómo se comporta. El hermano yo lo veo adorando allá y acá está haciendo relajo a la esposa. Yo lo veo que va a evangelizar allá a las 9 de octubre con micrófono y todo. Y por acá no predica, grita, vocifera. Entonces esa persona, y lamentablemente es así, se generaliza. Dice: no, mira. Y como les decía, les voy a contar un testimonio. Cuando tuve ese momento de rebeldía, ¿verdad?
cuando me separé, abandoné a mi familia, antes de hacerlo yo predicaba las buenas nuevas en mi trabajo. Y era el hermano, el varón, Víctor, ay, el más querido, ay, el consentido, así como aquí. Tanto así que la gerente de talento humano yo era su hijito. Mi hijito, me decía, mi hijito, mi hijito, mi hijito. Pero cuando pasó lo que pasó, ese testimonio se fue abajo. Ya no era el Víctor que predicaba las palabras, ya no era el Víctor que lo estaban escuchando, era el Víctor que lo rechazaban, era el Víctor que decía, mira, ese hermano es falso. Por eso yo no confío en los cristianos. Estas palabras yo escuchaba y créame, y soy libre, me dolían. Míralo, mira, ve. Cogió, se separó de su esposa. Y cuando ya volví a la verdad, a lo que realmente tenía que haber hecho, volver con mi esposa y con mi hijo, fue peor. Ahí dijeron, mira, ese hermanito hizo sufrir a la una y ahora la hace sufrir a la otra y ahora está... Yo no entiendo a estos cristianos. Entonces, un mal fruto, un mal testimonio causó que muchos hablaran mal, causó que muchos no creyeran, causó que muchos dijeran, no, los hermanitos son falsos, los cristianos son falsos. Tanto así que la que me decía mi hijito, me dijo un día así, frente a frente en el escritorio, me dice, yo ya no creo en los cristianos. Eso fue un gancho al hígado para mí. Y obtuve rechazo. Obtuve mucho rechazo, obtuve rechazo incluso del gerente general de la empresa, que él me tenía mucho aprecio, pero hay algo bueno. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nuevamente volvemos a la verdad, cuando volvemos a obedecer, el Señor te da favor y gracia. Y yo comencé a callar bocas. A pesar de que muchos hablaron, a pesar que muchos me estaban diciendo cosas a causa de mis acciones, yo no les refuté. Fueron mis acciones y mis buenos frutos los que comenzaron nuevamente a girar las cosas. Y comencé nuevamente, como les digo, gracias al favor de Dios, a tener nuevamente esa confianza de parte de mis superiores. El gerente general me volvió a saludar, me decía campeón, poderoso, palabras que antes recibía. Hace una semana que tuve que rendir cuentas por un viaje que hice en la empresa, la que me rechazaba me dijo, mijito, choca puño. Wow, Señor. Entonces, ¿qué ha sido eso? No es porque yo sea guapo, soy guapísimo. Realmente es el favor de Dios. Es el fruto que volví a dar. Ya no fue ese fruto prohibido ni podrido. Fue un fruto que era comestible. Ahora coge y me dicen, Víctor, me está doliendo esto, ¿puedes orar por mí? Incluso transportistas que saben lo que yo hice, saben de mi pasado, pero no lo están viendo mi presente. Y mi presente es que estoy dando buenos frutos para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y me decía, varón, me voy con $500,000 en este camión y no tengo seguridad. Usted va con Dios. Amén. Eso quería recibir, me dice. Y cerró la puerta del camión. Son los frutos. Porque si yo hubiese dado los mismos frutos que di cuando lo abandoné todo, ni me tomaran en cuenta, ni me saludaran, peor, me dijeran, ora por mí. Mi jefe no se va hasta que yo no le diga, vaya con Dios. Se queda ahí parado, Víctor, ya me voy. Y yo estoy acá medio, Víctor, ya me voy. Vaya con Dios. Amén. Y se va. Entonces eso hace los frutos del Espíritu.
los frutos, los buenos frutos, hace que muchas personas en tu entorno también quieran conocer del Dios que tú conoces, que ellos también quieran tener al Dios que tú tienes, al Dios que sana, al Dios que te prospera, al Dios que te levanta. Esos hacen los frutos del Espíritu. Tu comportamiento en cualquier lugar que te encuentres, no solamente aquí en la iglesia. Esos frutos tú puedes darlo en tu trabajo, en la metrovía, en la parada, en cualquier lado. Saliendo de aquí, personas en comedores. Tus buenos frutos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Y como lo dije en la última prédica, aquel taxista que me quería hacer problemas, me cruzó el taxi por ahí. Yo respiré y pensé en todo, ahí se me dio una película, todito lo que podía pasar si yo reaccionaba de una mala manera. Palabras apacibles trajeron calma, frutos. El viejo Víctor no hubiese dado buenos frutos, pero yo le doy gracias a Dios que Él tocó, me está transformando, me continuará transformando, así como lo hará con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, yo lo creo. (19) por favor. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. 20. Por otra parte, si una persona justa se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo la hago tropezar, y tú no se lo adviertes, morirá por su pecado. Las cosas justas que hizo no se tomarán en cuenta, y yo te haré responsable de su muerte. Ay, ay, ay. O sea, que usted y yo estamos en la obligación de ser portadores de buenos frutos, de no hacer caer al prójimo, y que esos malos frutos puedan llevar a una persona a una muerte espiritual y luego a una muerte física. Y no solo habrá consecuencias para aquella persona, sino también para nosotros. Y eso no me lo estoy inventando. Lo dice en su palabra. Al que conoce de Cristo, debes de advertirlo, debes de dar buen testimonio. Al que conoce de Cristo, debes de darle buen testimonio. Y al que se ha apartado, también debes darle, porque en las tres hay consecuencias. En las tres el Señor te va a pedir cuentas. ¿Estamos dando buenos frutos? No me conteste, que yo sé que todos me van a decir que sí. Entonces, autoexaminémonos. De verdad que cuando leía este pasaje bíblico, me pongo a pensar muchas veces, cuando soy libre, a veces le hablo a alguien de Dios, hay veces que dejo pasar a alguien, a veces he experimentado el que alguien necesita de algo y yo no he hablado su palabra. Y digo, ¿y si esa alma muere? El Señor me va a decir, Víctor, con el que te cruzaste en la metrovía, con el que experimentabas que tenías que hablarle, no le hiciste, no le advertiste que si él sigue en pecado va a morir. No le advertiste que si él conoce al Dios que tú conoces, puede tener una salvación. No le advertiste que hay un Dios que lo puede todo. No le advertiste que ese problema para él, para Dios no es nada, y que él un chasquido de dedos puede hacer mucho.
tan solo con la disposición de su corazón. Entonces Dios nos da todos los días esa oportunidad. Amado Julio, cuando alguien se trepa a su vehículo, papá, cuando alguien se trepa a su vehículo, amados, cuando vamos a una tienda, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos comiendo en algún lugar, créeme que así cuando tú estás comiendo en un lugar y te pones a orar y a santificar los alimentos, tenlo por seguro, así, que alguien va a hacer lo mismo. En el trabajo, cuando yo voy a almorzar, yo oro. Hasta ahorita, del 100% de mis compañeros, el 80% ya ora. Y esto no lo digo para exaltar al hombre. Realmente es que tú puedes ser ejemplo. Tú puedes ser un fruto de bendición para una persona. Cuando no reaccionas mal, él va a decir, wow, pero oye, y ha pasado, pero varón, mira cómo te trató. Déjalo, no es él. ¿Cómo que no es él si él te habló? Yo me entiendo y después vas a entenderlo. Entonces han habido situaciones que, verdad, a veces a uno lo sacan de quicio. Como hoy día me contaron, mi esposa me contaba de un profeta de Dios ahí que tuvo un percance y se incomodó. Es normal que te puedas incomodar, pero no puedes permanecer tampoco con eso. Entonces, si te equivocaste, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón, reconocer. Y eso no te hace menos, eso te hace valiente, valioso y ejemplo para muchos. Ahora vamos a hablar de los buenos frutos que todos tenemos aquí. ¿Cuántos damos buenos frutos aquí? Amén. Uy, Dios mío. Por fe lo creo, Señor. En nombre de Jesús. Gálatas, amados. Gálatas 5, 22 al 23. Nueva versión internacional. Dice la palabra: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Por favor, léalo conmigo. Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, continuamos, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, nosotros, si damos estos frutos del Espíritu, no hay nadie que te vaya a señalar. No va a haber nadie que te pueda decir, Lourdes, tú eres así, asado, asado. No te lo va a decir. Al contrario, va a decir, uy, la señora Lourdes, mira, ella cuando abre su local siempre ora. Yo la veo orando. Y ella, cuando hay alguien que le quiere hacer problema, ella la bendice. No va a haber nadie quien pueda señalarte. No va a haber nadie que te pueda condenar. Porque tus frutos son buenos. Tus frutos son del Espíritu Santo. Eres portador del Espíritu Santo. Y cuando tú eres portador del Espíritu Santo, de tu boca va a salir palabras de Dios. No van a salir palabras en la carne, porque eres portador del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener y vamos a dar frutos del Espíritu. ¿Amén o no amén? Entonces, una persona que anda en el Espíritu vive con notoria conciencia de Dios, que dirige su disposición, sus actividades, sus actitudes, sus acciones. Y hay muchos ejemplos, amados. Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, José, Pablo, Juan, Pedro y muchos más. Ezequiel. Hombres que dieron buenos frutos y tuvieron el respaldo de Dios, que no solo los libró de la muerte, sino que además de ser honrados, honraron el nombre de Dios, porque el nombre de Dios fue exaltado y glorificado. Aquellos que no creían, creyeron, fueron convencidos. Aquellos que tiraban contra a Dios
y adoraban a dioses falsos. Por los frutos que ellos dieron, creyeron y honraron y glorificaron el nombre del único Dios que es todopoderoso. Sadrach, Mesach y Abednego no doblegaron. Sus frutos siempre eran los mejores, los buenos, y Dios los libró de la muerte. Y cuando salieron de aquel horno, ¿qué pasó? Glorificaron a Dios. Aquellos que no creían, ¡ah! Mira, no se quemó ni un pelito. Y entraron 3, pero habían 4. Hasta pudieron verlo a Jesús. ¿Ah? Eso le quitó las vendas a aquellos que estaban vendados, a aquellos idólatras, a aquellos que adoraban a dioses falsos. Por los frutos de ellos creyeron, comenzaron a creer en el Dios vivo, en el único Dios. Daniel, ¿qué no hicieron? Querían que él adore a otro Dios. Sus frutos, ¿verdad? No, yo no me doblego. No, Señor, yo ayuno. Padre, yo estoy haciendo tu voluntad. Yo voy a seguir dando mis buenos frutos y tú me vas a respaldar en todo. ¿Y luego qué pasó? Comenzaron a creer en el Dios de Daniel, ¿verdad? José, el faraón tenía a sus profetas, entre comillas, que eran falsos profetas, a brujos que no le podían interpretar sus sueños. Y a pesar del proceso de José, de todo lo que vivió, él dio buenos frutos. Hubo por ahí, ¿verdad?, un fruto de la carne que él podía haber caído, pero como él estaba firme en Dios, no cayó, salió corriendo. Ya todos se saben la historia, ¿verdad? Salió corriendo, un buen fruto. Cuando estaba encarcelado, buenos frutos. Y aquel que lo estaban rechazando, lo llamó el faraón. Y Dios lo respaldó. Dios lo levantó. Dios lo exaltó. Y Dios fue glorificado también por los frutos de José. Entonces tus frutos van a causar que el nombre de Dios sea glorificado. Tus buenos frutos van a llevar a que la persona que por el momento es inconversa venga rendida a los pies de Cristo. Tus buenos frutos van a ser provocadores de que aquel familiar, padre, madre, hijo, hija, amigo, amiga, que antes dudaba, que antes estaba en contra de las cosas de Dios, venga a buscar de Él nuestros buenos frutos. Al principio, cuando el Señor nos trajo al ministerio de Águilas Doradas, yo tenía en contra, madre, yo te amo, voy a contar el testimonio. Tenía en contra a mis padres. Y mis frutos anteriormente no eran los buenos, porque estando yo en el ministerio, en la iglesia, bebía. Dios poco a poco me iba transformando, me iba perfeccionando, pero ya después fueron los buenos frutos los que comenzaron a causar también en ellos algo. De ahí Dios usó a nuestro amado profeta y padre espiritual, y Dios se glorificó en un milagro con mi papá. Fue libre, porque él estaba con un dolor que ni una pastilla ni una inyección lo quitaba. Y esos buenos frutos comenzaron a convencer a mis padres. Y ellos, bueno, y ahora ustedes lo ven aquí. Ellos eran católicos, románticos, ¿cómo que dicen, no? Ah, bueno, algo así. Y eran esos cruces, ¿no?
Dios te bendiga, hijo, ándate al trabajo en nombre de Jesús, la Santísima Virgen. Y ahí los machetazos. Pero los buenos frutos de su hijo, ¿verdad?, usado por el Espíritu Santo, convencieron a mis padres para que ellos vengan a este lugar, para que ellos ahora estén sentados escuchando y viendo a su hijo predicar las buenas nuevas. Entonces tus frutos van a hacer que ese familiar, ese papá, esa mamá, ese hermano, esa hermana, ese amigo inconverso, rebelde por el momento, venga aquí rendido a los pies de Cristo. Son tus frutos, son tus buenos frutos lo que van a provocar que esta persona venga humillada a los pies de Cristo, lo conozca y le sirva. Santo. Ezequiel 3, 12, 14, ya estamos. Créanme que este tema es muy extenso, pero traté de tomar esa esencia. 12. Entonces me levantó el Espíritu y detrás mío, dice, ¿sí?, detrás de mí, oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Siguiente. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas. El ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí. ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo. Y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido en mi espíritu, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Entonces aquel que se dispone a ser usado por el Espíritu Santo, lo levanta, lo sujeta de su mano. Aquel que porta el Espíritu Santo, porta los frutos del Espíritu. Aquel que porta el Espíritu Santo será usado por Él para convencer a muchos. No serás tú, será el Espíritu Santo salvando vidas y también salvando tu vida. ¿A quién no le ha pasado que muchas veces hemos tratado de hablar y de convencerlo? Oye, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Y por último dice, ya no me estés molestando, ya algún día me iré a la iglesia. A mí me pasó. No sé usted. Usted, gloria a Dios, para mandarlo en todas las evangelizaciones y que le hablen y le traigan a esa persona para acá. Creo que yo soy el único aquí. Entonces, cuando nosotros le hemos hablado a alguien y hemos tratado de convencerlo para que venga a la iglesia, ha sido con nuestra palabra. No ha sido con el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, si le hemos hablado a alguien y la persona, en vez de venir, se ha enojado, se ha molestado, tiene que decir, Señor, ¿qué está pasando? Ojo, no señalo, no estoy señalando a nadie. Para mí siempre va a ser primerito. El Señor en cada prédica siempre me confronta a mí primero. Este es para ti, para ti, para ti. Sí, papá. Entonces dice que el Espíritu Santo me empodera. Y cuando dice que me agarra de su mano, me sujeta, cuando dice te sujeta, quiere decir que Él te libra. Te puede librar de cualquier mal. Usted cuando ve a su hijo que va hacia un hueco, ¿usted qué hace? Uy, vente por acá.
y te sujeta y lo llevas a buen recaudo. Eso hace el Espíritu Santo. Te respalda, te guía, te dirige, te guarda. Entonces, no tan solo tenemos que ser portadores del Espíritu Santo para dar los buenos frutos. Tenemos que ser portadores del Espíritu Santo porque también somos su voz. Somos usados por Él para convencer al mundo de juicio, pecado y justicia. Por favor, amada, el último versículo, ya estamos para terminar. Ezequiel 3:21. Y esto quiero que lo lean conmigo, por favor. Pero si tú adviertes al justo, no lo escucho, pero si tú adviertes al justo para que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Entonces, cuando tú le hablaste a alguien, cuando tú le advertiste a alguien que puede morir por el pecado y aquella persona lo recibe, lo acepta, tú eres portadora del Espíritu Santo y no tan solo salvaste la vida de él, también has salvado tu vida. Dios no te va a condenar por eso, te va a decir, ay, wow, tremendo, te dejaste usar por mí para convencer a alguien y para librarlo de la muerte. Y cuando usted gana un alma, usted se libra de muchos pecados. Cuando ganamos un alma para Cristo, hay fiesta en los cielos. Dios está agradado, está feliz, porque dice, ese yo lo escogí. El que estaba en el piso, el que todos pateaban, el que todos rechazaban, el que nadie daba un peso, un centavo, a ese yo lo escogí y lo usé para que pueda ganar almas, para que traiga hombres y mujeres y cumplan la visión y cumplan la misión por el cual fuiste escogido. El Señor no está viendo tu pasado, Él está viendo tu presente y tu futuro. Él sabe que tú eres una persona con propósito, el cual fuiste llamado y te ha traído para cumplir las buenas nuevas, para hacer su voluntad, para que te dejes ser usado por el Espíritu Santo y seas una persona que traiga y conquistes almas para Cristo. Como lo dice en este versículo, Ezequiel 3:21, porque hizo caso a tu advertencia. Hoy Dios me ha enviado a advertirles. Y sé que con este mensaje, hoy Dios me ha permitido salvar vidas. Ahora le toca a usted. Nos toca a todos nosotros continuar salvando vidas, advirtiéndole a muchos las consecuencias del pecado. Nos toca ahora a nosotros dar buenos frutos, frutos que personas puedan realmente comerlos y no rechazarlos ni botarlos. Nuestros malos frutos llevarán a muchas personas a la muerte, pero nuestros buenos frutos son esos frutos que van a convencer y darán vida a aquellos que estaban muertos. Nadie va a querer comer frutos en mal estado. Debemos ser frutos apetecibles, sanos, que den vida y no muerte, que levanten al caído y no lo terminen hundiendo más. Quiero que por favor nos pongamos en pie todos, amada Gabriela.